Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. El día de hoy vamos a ver un circuito muy importante, ideal para la electrónica de mediana y de alta potencia. Me refiero a los filtros Sennheiser. Esto fue a raíz de que un suscriptor de aquí en mi canal de YouTube me escribió en mi correo personal, preguntándome acerca de un circuito en donde utilizaban sobre unas válvulas solenoides unos dispositivos en paralelo a la válvula. Y el día de hoy justamente vamos a explicarles los principios básicos de los filtros Sennheiser. Este video tiene dos partes: la parte teórica, en donde vamos a ver los detalles técnicos de qué es un filtro Sennheiser y cómo utilizarlos, y en la segunda sección de video vamos a ver dos aplicaciones prácticas en la vida real de cómo utilizar un filtro Sennheiser. Así que empecemos entonces. ¿Por qué realizar tus mejores proyectos de electrónica con cables y puentes de muy mala calidad si realmente existe JLC PCB? Como sabrán, JLC PCB es el fabricante líder en la construcción de los mejores circuitos impresos en todo el mundo. Puedes ingresar a su página web jlcpcb.com y realizar tu cotización instantánea. Desde ahí puedes seleccionar 5 tarjetas de 10 centímetros por 10 de 2 capas en la modalidad de color verde por tan solo $2. Muchas gracias, JLC PCB. Pues bien, no podemos empezar este interesante video hablando de los filtros Sennheiser si no conocemos la parte teórica, la parte fundamental de la electrónica, los conceptos básicos. Y para ello tengo aquí a la izquierda un pequeño circuito que ya lo hemos visto en muchos de mis videos, pero que nos va a servir para poder explicar en qué momento podemos usar un filtro Sennheiser. Tenemos una fuente de alimentación de corriente continua, tenemos un pequeño motor de corriente continua que lo vamos a alimentar, y un pequeño interruptor. Este interruptor es un interruptor electromecánico, también puede ser un interruptor con un MOSFET de manera electrónica que alimenta, dependiendo de cómo se le alimente a la compuerta del MOSFET, va a hacer que el motor se active, o incluso puede ser un triac si es una lámpara, es decir, una carga inductiva. Estamos hablando de cargas inductivas. ¿Qué va a suceder cuando yo cierro el interruptor? Automáticamente circula una corriente por los devanados de la bobina del motor y el motor va a energizarse. También podemos ver un diodo clamping que su función principal es la de proteger a la electrónica cada vez que yo abro el interruptor para evitar esa sobrecorriente de tensión que se genera. Pero acá hay algo importante que tener en cuenta, que los electrónicos no lo conocemos porque tiene que ver un poco con la física. Este motor tiene devanados, tiene bobinas, y esas bobinas, en conjunto con los cables de alimentación y las pistas de los circuitos impresos, generan una pequeña inductancia parásita, que la estoy poniendo aquí en rojo. Esta inductancia parásita es indeseable, pero es inherente a los circuitos electrónicos. Y no solamente ello, el interruptor o el switch, ya sea mecánico, o el MOSFET, o incluso el triac, en paralelo a este interruptor mecánico o electrónico, se genera una capacitancia parásita denominada CO, que es algo natural de la física interna del dispositivo. Cuando yo abro el interruptor, lo que se va a hacer es que va a dejar de circular corriente por el motor, pero el motor va a generar, por la ley de Lenz, un sobrevoltaje en sentido inverso por la autoinducción. Y no solamente ello, la corriente que va a circular por esta inductancia parásita y va a ir al motor, y no solamente ello, va a circular, al estar abierto el interruptor, va a circular por la capacitancia parásita generada sobre el interruptor electromecánico o electrónico. Esto, a la larga, lo que va a generar es que va a producir oscilaciones producto de este circuito LC que se ha formado, la inductancia parásita y la capacitancia parásita. Este circuito LC va a comenzar a generar esta señal de oscilación, y sumado al voltaje de sobretensión que se genera en la bobina cada vez que abrimos el circuito o desconectamos la alimentación, va a generar un alto voltaje en los bordes del interruptor que va a ir descendiendo en el tiempo. Esta frecuencia de oscilación que se genera está determinada por esta fórmula entre 1 sobre 2pi raíz cuadrada de la inductancia parásita multiplicada por la capacitancia parásita. Esto es nocivo para los circuitos porque este sobrevoltaje no solamente se genera el sobrevoltaje, sino que ese sobrevoltaje va a ir disminuyendo en el tiempo. Pero esto toma un tiempo determinado y puede destruir a la larga no solamente
el interruptor electromecánico, sino también la parte electrónica, llámese el MOSFET o el TRIAC, si estamos hablando de cargas inductivas. Y no solamente ello, va a producir desgaste en los devanados del motor, que a la larga va a destruirse. Para evitar este tipo de oscilaciones indeseables, productos de las inductancias y de las capacitancias parásitas, viene aquí a hablar el término de los filtros Snubber. El término Snubber es un término inglés en donde hablamos Snubber, la traducción del Snubber es amortiguamiento o de amortiguación. En otras palabras, un filtro Snubber es un filtro de amortiguamiento. ¿Qué queremos hacer? Es amortiguar esta frecuencia de oscilación que se está generando y hacerlo lo más pequeña posible, para que no afecte al interruptor y no solamente afecte al interruptor, produzca desgastes en los motores o en las cargas inductivas. Y para ello, vamos a ver acá en la parte inferior cómo es que ubicamos un filtro Snubber en la práctica, en la vida real. Podemos ver el mismo circuito de arriba acá, pero hemos adicionado un circuito RC, ¿no? Un circuito resonante RC, en donde podemos observar, vamos a poner más arriba, donde podemos observar que existe un condensador Snubber y una resistencia Snubber. O sea, dos dispositivos, un condensador y una resistencia en serie, ambos están puestos en paralelo de dos maneras. La manera más importante es ponerla sobre el interruptor, en este caso sobre el switch electromecánico o sobre el switch electrónico, ya sea el MOSFET o el TRIAC. O sea, ponemos un condensador y una resistencia en serie en paralelo a este dispositivo, y lo que vamos a hacer es poder proteger a la parte electrónica y a los devanados de esta oscilación indeseable. ¿Por qué? Porque si estamos poniendo un condensador en paralelo con otro condensador, lo que hacemos es sumamos las capacitancias, condensadores en paralelo, sumamos las capacitancias, y obviamente al sumar este valor voy a disminuir la frecuencia. Entonces, en vez de generar esta oscilación muy elevada, de un pico muy elevado, lo que voy a hacer es reducir el tamaño del pico, del voltaje, sobre el switch, sobre el interruptor en el tiempo. Se reduce el tamaño de la oscilación y se produce un amortiguamiento. Ya no se produce la oscilación, sino se produce un amortiguamiento de la señal, de manera tal de que protegemos no solamente la parte electrónica y electromecánica, sino también protegemos a la larga la vida útil de nuestra carga inductiva de nuestro motor. Es así como funciona un filtro Snubber. Y no solamente ello, el filtro Snubber no solamente se pone en paralelo al interruptor, sino también se puede poner en otras aplicaciones en paralelo a la carga, como lo vamos a ver en la siguiente sección de video. No voy a entrar en detalles técnicos de cómo calcular la resistencia y el condensador, porque los voy a marear. Estamos hablando de un término físico en donde hay que aplicar varias fórmulas. Es posible que después en otro video les explique cómo calcular la resistencia del condensador. Como término general y como cultura general, les podría decir que la resistencia, el valor de la resistencia no debe ser superior a los 100 ohmios. Estamos hablando, el valor nominal por lo general es 39 ohmios, 44 ohmios, 50 ohmios, que no sobrepase los 100 ohmios, y el valor de condensador suele estar por lo general en 0.01 microfaradios. ¿Ok? Hasta aquí esta parte. Ahora sí, vayamos a dos ejemplos prácticos de la vida real, en donde les voy a explicar cómo hacer uso del filtro Snubber en la vida real, en la vida cotidiana, en la electrónica práctica. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí vayamos a la parte real, la parte práctica, en donde vamos a demostrar cómo utilizar un filtro Snubber, y vamos a verlo cómo se ve en la vida real, en la práctica, con dos circuitos que les voy a explicar a continuación. Podemos ver ahí el interruptor con electromecánico, en donde en paralelo se ha puesto la resistencia del condensador. Este es un filtro Snubber, como les dije en la sección anterior. Y ahora vayamos al circuito que me envió este suscriptor y que le estoy devolviendo la respuesta haciendo este video, un video rápido pero de mucho valor para todos ustedes aquí en mi canal, exclusivo para todos mis seguidores de mi canal de YouTube. Podemos ver que esta es una máquina, según el análisis, una máquina al parecer lavadora, una máquina que produce un lavado especial. Podemos ver la parte electrónica en la parte superior, un octoacoplador con un TRIAC, un fototransistor, un fotodiodo con un fototransistor y un TRIAC, y el TRIAC a través de la línea y el neutro de la alimentación, en este caso acá tenemos la alimentación, van a conectar este pequeño contactor. Este es un contactor en los extremos de la bobina del contactor A1 y A2, se conecta
técnicamente en esta electrónica de mediana potencia se conecta un filtro snubber compuesto por un filtro RC, como lo hemos visto, una resistencia y un condensador. No solamente en los contactores, sino también en las electroválvulas o las válvulas solenoides que vemos acá. Este es el símbolo de una válvula solenoide. El A1 y el A2 son los extremos de la bobina, y en paralelo a la carga, porque prácticamente la carga, se ha conectado el filtro snubber. Acá tenemos dos electroválvulas o solenoides y válvulas controladas electrónicamente, y acá tenemos los dispositivos que anteriormente hemos mencionado. En ambos casos se conecta el filtro snubber para reducir esos transitorios y producir el amortiguamiento de la señal cuando dejamos de activar la bobina. De esta manera, si yo aplico un uno lógico aquí de manera electrónica, el octoacoplador, el mismo que polariza la base de la compuerta del triac, y el triac lo que hace es alimentar la bobina internamente a la A1 o A2, ya sea de la válvula solenoide o de este otro dispositivo, y luego regresa por el neutro. De esa manera activa o desactiva, y el filtro snubber, como les dije en la sección anterior, va a evitar esos transistorios, esas señales que van a producir efectos secundarios o efectos indeseables, no solamente sobre la bobina de estos dispositivos que utilizan tanto los solenoides como este dispositivo que hemos mencionado, sino también a la parte electrónica de control o del triac. Esa es la respuesta a la pregunta de este suscriptor que me hizo. Y no solamente ello, ahora vayamos a un pequeño circuito que les tengo acá, un dispositivo, un triac controlado electrónicamente, también con un octoacoplador, y este triac va a controlar una carga inductiva, que en este caso puede ser un foco o una lámpara. Este foco tiene un pequeño filamento, o este motor tiene una bobina que va a producir, técnicamente hablando, como lo hemos dicho, una inductancia parásita que va a producir un efecto indeseable. Y no solamente ello, cuando nosotros controlamos electrónicamente este transistor, hacemos circular una corriente de base, circula una corriente por el colector emisor, activa el octoacoplador, dispara al fototriac, el fototriac polariza la compuerta del triac y hace que la corriente circule entre ánodo 2 y ánodo 1, o entre MT1 y MT2 hacia la carga. La carga se energiza. Cuando dejamos de alimentar, cuando hay un cero lógico acá, deja de enviar la señal óptica, deja de polarizar la compuerta, y este fototriac se desactiva, y este triac, perdón, se desactiva y la carga se abre. Pero internamente, como lo hemos dicho, existe en este dispositivo, en este interruptor electrónico, una capacitancia parásita acá, y a nivel de la parte del circuito, por los cableados y el devanado o el filamento de la carga, va a producir una inductancia parásita que hacen el efecto del circuito LC, el mismo que va a producir una señal que va a ir cambiando en el tiempo en función a la frecuencia del circuito resonante, y puede producir la destrucción de este triac, y no solamente ellos, sino del driver del triac a la larga. Además de que va a producir daños con esta señal que va oscilante, va a producir daño en la carga. Para evitar ello, lo que se suele hacer normalmente, como dije, se pone en paralelo el filtro snubber, la resistencia del condensador, para evitar esa señal oscilante y producir un amortiguamiento. También se suele utilizar un dispositivo, un MOV, un varistor, metal óxido varistor, que lo vamos a ver luego después en mi canal, hablando ampliamente de los varistores. Este varistor va a proteger, en este caso al triac y al driver del triac, de los transitorios de la corriente alterna, obviamente, y también a la carga. Pues bien, hasta aquí esta parte, ahora sí continuamos con la siguiente sesión de video. Bien, ahora sí vamos a nuestra parte de respuestas técnicas a las preguntas que hicimos en el video anterior. Vayamos con la respuesta 1. La pregunta era: ¿cuántos microfaradios hay en 25.830 picofaradios? La respuesta es muy simple. Tenemos la unidad del faradio. Milifaradios vendría a ser por 10 a la menos 3. Microfaradios es por 10 a la menos 6. Nanofaradios es por 10 a la menos 9. Y picofaradios es por 10 a la menos 12. Entonces, cuando hablamos de picofaradios a microfaradios, son 6 unidades, ¿no? Son 6 posiciones, 3 y 3. O sea, vamos a convertir de picofaradios a microfaradios. Son 3 más 3, son 6 posiciones. Entonces, si yo tengo 25.830, digo, ¿no?
1, 2, 3, 4, 5, 6. La respuesta sería 0.02583. En este caso sería microfaradios. Esta es la respuesta. Si lo quieren acortar, es lo mismo de decir 0.026, ¿no? Microfaradios. Esa vendría a ser la respuesta. ¿Por qué? Cuando hacemos conversiones de menor a mayor, dividimos. En este caso, dividimos por 6 posiciones. Sería el 0, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, sería 0.02583 microfaradios, que es lo mismo de decir a 0.026 microfaradios. Respuesta a la segunda pregunta. La segunda pregunta decía cuántas combinaciones posibles hay en una compuerta NAND de 5 entradas. Cuando hablamos de 5 entradas, estamos hablando de que la cantidad de combinaciones posibles para nuestra tabla de verdad en la salida Q van a haber 2 a la n combinaciones posibles. 2 a la n, en este caso n es el número de entradas, y lo que hacemos es 2 elevado a la quinta, porque son 5 entradas, y vendría a ser 2 por 2, 4, por 2, 8, 16, 32. 2 a la quinta vendría a ser 32 combinaciones posibles. Su tabla de verdad, ¿no? La tabla de verdad, ¿no? 5 más la salida Q, van a tener 32 combinaciones posibles con una compuerta NAND de 5 entradas. Van a haber 32 combinaciones posibles a la salida, en esa salida Q, al tener 5 entradas la compuerta NAND. La tercera pregunta, ¿cuántos megabytes hay en 8 gigabytes? Es muy parecida a la primera pregunta, y cuando hablamos de computadoras o en este caso de bytes, sabemos que un byte está formada por 8 bits. Un bit puede ser la unidad básica de información o de capacidad de una memoria, es un bit. Un bit puede ser un 1 o un 0, ¿no? Si hablamos de tecnología TTL, 5 voltios, y el 0 vendría a ser 0 voltios. Entonces, cuando hablamos de un byte, estamos hablando de una agrupación de 8 bits, o sea, de 8 unos y ceros. Pero cuando hablamos ya de megabytes o gigabytes, ya la cosa cambia. Entonces, estamos hablando del byte como la unidad, y si vamos hacia arriba, estamos hablando de los kilobytes, los megabytes y los kilomega y los gigabytes. Entonces, cuando hablamos, estamos hablando en kilobytes, no hablamos de 10 al cubo. En megabyte hablamos de 10 a la 6, y en gigabytes hablamos de 10 a la 9. Entonces, cuando hablamos de megabytes a gigabytes, estamos hablando de 3 posiciones, ¿no? Al igual que acá, como vimos en la parte anterior. Pero cuando hablamos de computadoras, el término giga no es 1000, el término kilo no es 1000, o sea, un kilobyte no es igual a 1000. Ojo con el detalle, sino estamos hablando de 1024 bytes. Esto lo hemos explicado en un video que hice cuando hablamos de los kilobytes, megabytes, gigabytes. Entonces, si estamos hablando de 8 gigabytes, de mega a gigas, hay que convertir. ¿Cuántos megabytes hay en gigabytes? Estamos hablando de que tenemos que multiplicar, en este caso, de mayor a menor, multiplicamos, de más a menos multiplicamos, y en este caso tenemos que multiplicar 8 por 1024. 8 por 1024, entonces la respuesta 8 por 1024, la respuesta en este caso vendría a ser 8192. Vayamos a la cuarta pregunta. La cuarta pregunta tiene que ver mucho con muy parecido a la pregunta 2. ¿Cuántas posiciones de memoria hay en un bus de direcciones de 8 bits? Hablamos del ejemplo de la microcomputadora, el bus de datos, el bus de direcciones y la memoria. Para yo poder direccionar una posición de memoria, lo hago a través del bus de direcciones. Si tenemos un bus de direcciones de 8 bits, ¿cuántas posiciones de memoria puedo yo direccionar con un bus de 8 líneas, o 8 bits, o 8 unos y ceros? De igual manera, 2 a la 8 vendría a ser, ¿no? 2 por 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. 2 a la 8 es 256.
Entonces la respuesta es 256 y en este caso yo voy con un boot direction de 8 bits, puedo direccionar 256 posiciones de memoria en nuestro microcomputador. Pues bien, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar aquí semana a semana compartiendo conocimiento. Si este video te gustó, no te olvides darle like. Asimismo te invito a que me puedas seguir en las redes sociales, Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Instagram y obviamente aquí en mi canal de YouTube. Si realmente valoras el esfuerzo, la dedicación y el tiempo empleado en hacer cada uno de estos videos, por favor te pido que compartas este video y lo más importante, que le des like. Asimismo te invito a que me puedas seguir aquí en este canal. Si no estás suscrito, por favor suscríbete a mi canal y lo más importante es que actives la campanita en esta parte del video para que se activen todas las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video y te llegue un mensaje de notificación en tu celular. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.